The Knoxes will appeal, but that State 5, and this is courtesy of Kate. I want to say to my babies that your mama loves you so much. El 25 de octubre de 1994, Susan Smith, una joven madre de apenas 23 años, llamó al número de emergencias 911 desde su hogar en Carolina del Sur. Entre sollozos informó que sus dos hijos pequeños, Michael de 3 años y Alexander de apenas 14 meses, habían sido secuestrados por un hombre afroamericano, que supuestamente la había obligado a salir de su auto mientras estaba detenida en un semáforo. Según su relato, el hombre había huido con su vehículo, dejando a Susan impotente en el lugar. De inmediato, las autoridades locales iniciaron una búsqueda intensiva. El vehículo, un Mazda de 1990, y los niños fueron declarados desaparecidos. La descripción que dio Susan del supuesto secuestrador, un hombre negro, de complexión delgada y cabello corto, generó un operativo masivo que incluyó bloqueos de carreteras, inspecciones en vecindarios y la difusión de boletines de búsqueda a nivel estatal. El relato de Susan rápidamente atrajo la atención de los medios locales y en cuestión de horas, la noticia comenzó a aparecer en las cadenas nacionales. El rostro de Susan, una madre joven y aparentemente devastada, se convirtió en el centro de cobertura mediática. Apareció en entrevistas y conferencias de prensa, suplicando entre lágrimas por el regreso de sus hijos. Su apelación emocional capturó la empatía de millones de espectadores. La búsqueda de los niños se intensificó y la comunidad local organizó vigilancias, encendió velas en nombre de Michael y Alexander. Estas imágenes comunitarias, junto con la angustia de Susan, se transmitían en los noticieros de la noche. La narrativa de una madre desesperada en busca de sus hijos resonaba profundamente con la audiencia, especialmente porque veían la unión de un pequeño pueblo sureño que representaba los valores familiares tradicionales. Aunque la historia de Susan inicialmente inspiró compasión, los investigadores comenzaron a notar una inconsistencia en su relato. Susan afirmó que había estado detenida en un semáforo en una carretera poco transitada cuando el secuestrador se subió al auto. Sin embargo, el semáforo mencionado no funcionaba de la manera que ella describió, permanecía en verde a menos de que se activara un sensor. Además, algunos residentes de la Unión señalaron que Susan tenía problemas personales que podrían estar relacionados con la desaparición. Su matrimonio con David Smith estaba en crisis y había rumores de que Susan mantenía una relación con otro hombre, un tal Tom Fitdale, quien supuestamente no quería tener una relación con una mujer con hijos. Los medios nacionales, sin embargo, continuaron impulsando la narrativa inicial del secuestro, cubrieron extensamente la búsqueda, mientras que las cadenas locales difundían retratos de los niños y actualizaciones constantes sobre el caso. Este frenesí mediático ayudó a amplificar el alcance de la búsqueda, pero también puso una enorme presión sobre las autoridades locales para resolver el caso rápidamente. Susan se convirtió en el centro de atención pública. En una conferencia de prensa televisada dijo: Whoever has my children, that they please bring them home. Estas palabras resonaron en todo el país, pero para los investigadores, cada vez era más evidente que algo no encajaba en su historia. Mientras los medios seguían apoyando la historia de Susan, la policía en secreto ya tenía serias dudas. Se intensificaron los interrogatorios hacia ella, mientras la comunidad y el país mantenían la esperanza de que los niños fueran encontrados con vida. El caso, inicialmente presentado como una tragedia familiar, estaba a punto de dar un giro devastador, que no solo cambiaría la percepción de Susan Smith, sino también que podría enterar de juicio el papel de los medios de comunicación. Desde el momento que Susan Smith llamó al 911, reportaron el secuestro de sus hijos, los medios de comunicación se volcaron de lleno en la cobertura de lo que parecía una tragedia desgarradora. Esta historia cumplía con todos los elementos necesarios para captar la atención del público. La desaparición de dos niños pequeños, una madre joven y vulnerable, un supuesto secuestrador peligroso y el trasfondo de un pequeño pueblo sureño. Distintos medios de comunicación comenzaron a emitir actualizaciones constantes sobre el caso, construyendo una narrativa que posicionaba a Susan como la víctima perfecta, una madre devastada que había perdido a sus hijos. Desde el inicio, los medios no solo informaron sobre el caso, sino también ayudaron a moldear su narrativa. El supuesto secuestrador fue descrito como un hombre afroamericano, lo que alimentó estereotipos raciales arraigados en la sociedad estadounidense. Esta descripción, que más tarde se revelaría como completamente fabricada, llevaba a una búsqueda masiva y a una cobertura que amplificaba prejuicios raciales. Distintos programas presentaron análisis detallados sobre la búsqueda del hombre descrito, mientras las estaciones locales difundían advertencias para que los residentes estuvieran atentos a hombres con esas características físicas.
Mientras los medios nacionales seguían impulsando la narrativa de una madre desesperada y un secuestro violento, los investigadores locales se enfrentaban a un desafío diferente: la creciente presión pública para resolver el caso rápidamente. La amplia cobertura no solo amplificó el interés, sino que también dificultó mantener en secreto las líneas de investigación que contradecían la historia de Susan. Incluso cuando algunos periodistas comenzaron a señalar inconsistencias en el relato, la mayoría de cadenas evitaron abordar estas dudas directamente. El enfoque seguía centrado en la búsqueda de los niños y la narrativa emocional que mantenía a la audiencia enganchada. Tras 9 días de intensa búsqueda, conferencias de prensa y vigilias comunitarias, el caso dio un giro abrupto y devastador. Lo que hasta entonces había presentado como el desgarrador secuestro de 2 pequeños, se transformó en una de las mayores traiciones a la confianza pública en la historia reciente de Estados Unidos. Desde el principio, los investigadores habían notado inconsistencias en el relato de Susan. Los detalles sobre el supuesto secuestrador y el lugar donde había ocurrido el incidente simplemente no cuadraban. La declaración de que un semáforo había estado en rojo en una carretera aislada fue desmentida cuando los investigadores descubrieron que dicho semáforo solo cambiaba a rojo si un sensor detectaba otro vehículo. Además, el comportamiento de Susan durante los interrogatorios empezó a levantar alarmas. Su narrativa parecía ensayada, careciendo de las emociones auténticas que normalmente se esperaban de una madre que ha perdido a sus hijos. En ocasiones lloraba ante las cámaras, pero no derramaba lágrimas, algo que algunos observadores encontraron sospechoso. Los investigadores también descubrieron problemas personales que podrían estar relacionados con el caso. Susan estaba involucrada en una relación extramarital con Tom Findlay, un hombre que había dejado claro en una carta que no quería una relación seria con una mujer que tuviera hijos. Esta revelación puso en duda los motivos de Susan y añadió un elemento siniestro a la desaparición. Finalmente, el 3 de noviembre de 1994, los detectives, tras un interrogatorio prolongado y con Susan al borde de un colapso emocional, lograron que confesara la verdad. Entre lágrimas, Susan admitió que no había habido ningún secuestrador. En un acto atroz, ella misma había llevado el Mazda con Michael y Alexander dentro hasta el lago John D. Long, en las afueras del estado, y había liberado el freno de mano, dejando que el vehículo cayera hacia el agua. Los niños atrapados en sus asientos de seguridad se hundieron junto con el auto, mientras Susan observaba desde la orilla. Durante su confesión, explicó que estaba bajo una presión emocional abrumadora, que incluía la ruptura de su relación con Findlay y el colapso de su matrimonio. Sin embargo, nada de esto justificaba un acto tan atroz. La revelación de Susan fue un shock para el público y los medios. Durante 9 días, las cadenas habían presentado su caso como una tragedia familiar desgarradora. Ahora se enfrentaban a la tarea de reconfigurar la narrativa. Susan Smith no era la madre víctima, sino la perpetuadora de un crimen indescriptible. Los noticieros, que antes habían mostrado imágenes de Susan llorando junto a retratos de sus hijos, ahora contrastaban esas imágenes con videos del auto siendo sacados del lago. Un recordatorio sombrío de lo que realmente había sucedido. Cuando los buzos recuperaron el Mazda del lago, las imágenes del vehículo siendo extraído, aún con los cuerpos de Michael y Alexander en su interior, se transmitían por televisión. Estas escenas fueron devastadoras para la comunidad y para el público que había seguido el caso con fervor. En los años 70, Orthan James Simpson no solo dominaba el campo de fútbol americano, lo transformaba en un espectáculo, pero era mejor conocido como The Juice. Su velocidad y agilidad en el campo eran casi sobrehumanas. Con los Buffalo Bills, Simpson rompió récords, incluso de los más legendarios. Ser el primer jugador en correr más de 2000 yardas en una sola temporada. Era una máquina, un fenómeno, alguien que podía hacer que el público se pusiera de pie con solo un movimiento. Pero Simpson no se detuvo en el deporte, su carisma lo llevó a Hollywood, donde su sonrisa ganadora y encanto natural le abrieron las puertas. Aparecía en películas populares y se convirtió en el rostro de campañas publicitarias. Era un hombre que lo tenía todo: fama, fortuna y una vida que muchos envidiaban. Sin embargo, detrás de esa sonrisa amplia y esos comerciales de televisión, había sombras. En 1985 se casó con Nicole Brown, una joven camarera que conoció cuando ella tenía apenas 18 años. Al principio la relación parecía un cuento de hadas. La estrella y la joven hermosa construyeron una familia y una vida lujosa en Brentwood, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles.
pero según testigos cercanos, la relación tenía un lado oscuro. Y no me refiero a Simpson. Amigos de Nicole relataron cómo O.J. podía pasar de ser encantador a ser agresivo en cuestión de segundos. En varias ocasiones, Nicole tuvo que llamar a la policía por incidentes de violencia doméstica. La más conocida ocurrió en 1989, cuando O.J., fuera de control, la golpeó mientras sus hijos dormían en la casa. Nicole llegó a confesar a sus amigos que temía por su vida, pero cada vez que trataba de dejar a O.J., él encontraba formas de regresar a su vida, ya fuera con promesas de cambio o comportamientos intimidantes. Era un hombre acostumbrado a ganar, y en su mente, perder a Nicole no era una opción. Pero para el público, O.J. Simpson seguía siendo The Juice, un hombre carismático, querido y casi intocable. Pero para Nicole y quienes conocían su relación de cerca, era alguien con un temperamento explosivo y una necesidad de control. Cuando ella y Ronald Goodman fueron encontrados asesinados, el nombre de O.J. se susurró primero y luego, casi como un grito, se convirtió en el foco de todas las miradas. ¿Cómo podía este hombre, este ícono, estar involucrado en algo tan brutal? Lo que pocos sabían es que la fachada de O.J. Simpson como estrella brillante y figura pública estaba a punto de romperse, revelando una verdad que nadie esperaba y que el mundo entero se moría por conocer. En la tarde del 17 de junio de 1994, apenas 5 días después del asesinato de Nicole Brown y Ronald Goodman, para entonces, la policía de Los Ángeles ya había acumulado suficientes pruebas como para emitir una orden de arresto contra Simpson. Sin embargo, cuando llegaron a su residencia para detenerlo, la estrella de fútbol americano había desaparecido. En un giro inesperado, lo que debió ser una detención de rutina se convirtió en un evento que mantuvo a Estados Unidos pegado a la pantalla. La nación entera observó cómo uno de los héroes más queridos pasaba de ser una figura intocable a un fugitivo en un Ford Bronco blanco. Todo comenzó con un anuncio breve, pero explosivo. O.J. Simpson está prófugo. En cuestión de horas, las cámaras de los principales medios de comunicación se enfocaron en las autopistas de Los Ángeles, donde un Ford Bronco blanco, conducido por Al Cowlin, amigo y excompañero del equipo de Simpson, avanzaba lentamente. En el asiento trasero estaba O.J., sosteniendo un arma. La policía escoltaba el vehículo, pero no intentaba detenerlo de manera agresiva. Cowlin, en una llamada al 911, advirtió que O.J. estaba armado y amenazaba con quitarse la vida. Las negociaciones se llevaron a cabo mientras millones de espectadores miraban en tiempo real, cautivados por la extraña mezcla de tensión, drama y espectáculo. Lo que diferenciaba esta persecución de cualquier otro evento policial era su transmisión en vivo. Las principales cadenas televisivas interrumpieron su programación habitual para mostrar la escena. Incluso eventos deportivos como las finales de la NBA se pusieron en pausa para transmitir la persecución. Las imágenes del Bronco avanzaban lentamente por la autopista, escoltado por una fila interminable de patrullas. Se convirtieron en un fenómeno cultural instantáneo. Más de 95 millones de personas lo sintonizaron, convirtiéndolo en uno de los eventos televisivos más vistos de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Mientras tanto, la audiencia especulaba sobre lo que ocurría dentro del vehículo. ¿Estaba O.J. planeando entregarse? ¿Realmente tenía intención de suicidarse? ¿Estaba siendo manipulado? ¿O viceversa? La persecución también atrajo cientos de curiosos que se alinearon a lo largo de la autopista, agitando pancartas y gritando mensajes de apoyo para O.J. Para muchos, él seguía siendo The Juice, un ícono que no podía haber cometido un crimen tan atroz. Otros lo veían como un símbolo de privilegio y celebridad que intentaba evadir la justicia. Cuando el Bronco finalmente llegó a la casa de Simpson, después de más de 2 horas de persecución, la tensión alcanzó su punto máximo. La policía negoció con O.J. durante casi 1 hora antes de finalmente salir del vehículo. En sus manos llevaba una fotografía de sus hijos y una carta que, según algunos reporteros, parecía una nota de suicidio. El arresto de O.J. marcó el inicio de una saga legal sin precedentes. La persecución en el Bronco Blanco no solo simbolizó su caída de la gracia pública, sino que también estableció el tono para lo que vendría, un caso judicial que combinaría crimen, celebridades y espectáculo en proporciones que Estados Unidos nunca había visto. La imagen del Ford Bronco quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la cultura mediática de los años 90, un recordatorio de cómo la televisión podía transformar un evento trágico en un entretenimiento nacional. El juicio de O.J. Simpson, conocido como The Trial of the Century, no solo fue un proceso legal, fue un fenómeno mediático que redefinió la relación entre la justicia, las celebridades y los medios de comunicación. Desde el primer día, quedó claro que este caso no solo decidiría el destino de un hombre, sino que también se convertiría en un espectáculo nacional, con millones de espectadores pendientes a cada detalle. El juicio comenzó oficialmente el 24 de enero de 1995, pero la maquinaria mediática ya estaba en marcha desde la persecución al Bronco Blanco. La cobertura de los medios convirtió a cada aspecto de este caso en un evento televisivo. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles,
pero rápidamente se sintió más como un teatro que como un recinto judicial. Cada participante del caso, desde los abogados hasta los testigos, parecía asumir un papel en un drama épico. El juicio se transmitió en vivo, lo que permitió a la audiencia sentir que estaba dentro de la sala, observando cada movimiento, cada palabra y cada reacción. Las cámaras captaban desde los argumentos legales más complejos hasta los momentos más banales. El juicio no solo dividió a la audiencia, también la obsesionó. Las oficinas instalaban televisores para que los empleados siguieran el caso, las familias debatían durante la cena y los expertos legales se convertían en celebridades mediáticas. Al final, más de 150 millones de personas vieron el veredicto en octubre de 1995, en un evento que paralizó al país. El caso de O.J. Simpson no solo determinó su culpabilidad o inocencia, marcó el comienzo de una era donde los juicios se convertían en un espectáculo y las cámaras se convertían en parte integral de la narrativa judicial. El 3 de octubre de 1995, después de 9 largos meses de juicio, 150 testigos, cientos de horas de testimonios y un despliegue mediático sin precedentes, la nación esperó en vilo el veredicto más anticipado de la década. En menos de 4 horas de deliberación, el jurado alcanzó una decisión que sería histórica. El caso del pueblo de California contra Othell James Simpson, encontramos al acusado no culpable. El anuncio fue un terremoto cultural. Mientras los gritos de júbilo resonaban en algunos hogares, en otros la noticia se recibió con incertidumbre y furia. Este veredicto no solo determinó el destino de un hombre, sino que expuso las profundas divisiones raciales, sociales y culturales de Estados Unidos. El veredicto no solo marcó el final de un juicio, sino que también estableció el modelo de cobertura mediática para futuros casos. La televisión y los medios impresos se llenaron de análisis, debates y editoriales. Programas nocturnos satirizaron el caso y la figura de O.J. Simpson quedó grabada en la cultura popular como un símbolo polarizante. El otoño de 2007 en Perugia, Italia, parecía ser una postal tranquila. Entre sus calles empedradas y su rica historia, esta pequeña ciudad universitaria atrajo a estudiantes de todo el mundo. Pero el 1 de noviembre de ese año, una escena desgarradora cambió para siempre su reputación. Meredith Ketcher, una joven británica de 21 años, fue hallada muerta en el departamento que compartía con Amanda Knox, una estudiante estadounidense, y otras compañeras. Lo que al principio parecía un trágico crimen aislado, se transformó en un circo mediático y judicial que cuestionaría la credibilidad del sistema judicial y los prejuicios culturales. Amanda Knox, de 20 años, era una joven de Seattle que llegó a Italia con un sueño de explorar el mundo. Descrita como extrovertida y algo excéntrica, Amanda pronto atrajo la atención tanto de sus compañeros como de los medios. Knox compartía el departamento con Meredith Ketcher, una estudiante británica conocida por su carácter amigable y estudios serios. Aunque se llevaban bien, sus personalidades eran opuestas. Mientras Amanda era despreocupada y abierta, Meredith era reservada y disciplinada. La vida de Amanda dio un giro cuando, poco después del asesinato, su comportamiento se consideró inusual. Fue vista besándose con su novio, fuera de la escena del crimen, lo que los medios italianos describían como frívolo y desalmado. Este juicio apresurado por la opinión pública sería solo el comienzo. La noche del asesinato, Amanda Knox afirmó que estaba en el departamento de su novio. Según su relato, regresó al día siguiente y notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, había manchas de sangre en el baño y la habitación de Meredith estaba cerrada con llave. Cuando la policía llegó, encontraron el cuerpo de Meredith con múltiples heridas de arma blanca. Las ventanas estaban rotas, sugiriendo un robo, pero algo no cuadraba. No faltaba dinero ni objetos de valor. Los investigadores pronto se centraron en Amanda y su novio. Las inconsistencias en sus declaraciones, combinadas con lo que describían como comportamientos extraños, levantaron sospechas. Pero, ¿eran culpables? ¿O se estaban enfrentando a un sistema legal extranjero, con barreras culturales y lingüísticas? Un descubrimiento clave en la investigación fue el de Ruby Gade, un inmigrante de Costa de Marfil, con antecedentes criminales menores. Su ADN fue encontrado en la habitación de Meredith, en su cuerpo y en su bolso. Rudy admitió haber estado en el apartamento esa noche, pero afirmó que no había matado a Meredith y que los verdaderos culpables eran Amanda y Rafael, su novio. Wade fue juzgado por separado y condenado rápidamente a 30 años de prisión, posteriormente reducidos a 16. Sin embargo, su testimonio siempre duda sobre la participación de Amanda y su novio, quienes seguían enfrentando acusaciones basadas en pruebas circunstanciales. Los medios italianos y globales convirtieron el caso en un espectáculo. Amanda fue apodada Foxy Knox y su vida personal fue diseccionada hasta el mínimo detalle. Las autoridades italianas pintaron a Amanda como una manipuladora despiadada que, junto a su novio y Rudy, habían orquestado un juego sexual que terminó en asesinato. El público quedó dividido. Algunos creían fervientemente en la culpabilidad de Amanda, mientras que otros veían inconsistencias en las pruebas presentadas por la fiscalía. Las dudas comenzaron a seguir.
El cuchillo, supuestamente el arma homicida, fue encontrado en el apartamento de Rafael, pero el ADN de Meredith en él era mínimo y cuestionable. Una pieza de ropa interior de Meredith tenía ADN de Rafael, pero había sido manipulado en múltiples ocasiones por los investigadores. Fue hasta 2009 cuando Amanda y Rafael fueron declarados culpables del asesinato. Amanda recibió una sentencia de 26 años, mientras Rafael fue condenado a 25. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. Los recursos presentados por sus abogados se centraban en la falta de evidencia sólida y en los errores cometidos por la policía durante la investigación. Fue hasta que en 2011, el Tribunal de Apelación anuló las condenas y Amanda y Rafael fueron liberados. Amanda regresó a Estados Unidos, pero su lucha no terminó ahí. En 2013, el Tribunal Supremo de Italia ordenó un nuevo juicio, y en 2014, Amanda y su novio fueron nuevamente declarados culpables. Sin embargo, en 2015, el Tribunal Supremo de Italia finalmente los exoneró por completo, citando la ausencia de pruebas concluyentes y los múltiples errores de la investigación. El caso dejó una marca imborrable en la vida de Amanda Knox, quien pasó 4 años en prisión y enfrentó el escrutinio público durante casi una década. Publicó un libro sobre su experiencia y continúa abogando por una reforma judicial. El caso de Amanda Knox no solo fue un juicio por un asesinato, sino también una exploración de los prejuicios culturales, el impacto de los medios en los procesos judiciales y las fallas en los sistemas legales. ¿Fue Amanda una víctima de las circunstancias o una manipuladora que logró eludir la justicia? La respuesta depende a quien se le pregunte. Lo que es innegable es que este caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo la justicia puede tocarse en medio del caos mediático y las barreras culturales.